Muchas gracias a todos por compartir un ratito con nosotros aquí a las 4:30 en el edificio multiusos. Es un honor para el Instituto del Teatro, en cuya representación vengo como director, y para el máster. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, sobre todo, bueno, pues a vosotros dos por estar con nosotros, porque es un honor teneros aquí. Gracias. Y es un placer tener actores pues en pleno momento, ¿no?, álgido de su momento de profesional, compartiendo experiencia con los estudiantes. Así que por parte de la coordinadora del máster agradecer la presencia tanto de Irene como de Israel y a todos vosotros que estáis aquí. Muy bien. Muchas gracias. La idea de este acto inaugural del máster es que fundamentalmente los estudiantes tengan la oportunidad de conocer in situ a dos personas que están desarrollando una actividad profesional muy importante y que además tiene que ver con el mundo actoral, que en no tantas ocasiones se estudia desde el punto de vista académico. Nosotros generalmente traemos a escritores, a directores de escena, en menos casos, pero también a performers. En el caso de los actores, llevábamos al menos 3 años, ¿no? 2 años largos sin traer a actores al máster, y siempre es un gusto contar con ellos, porque es, claro, es la parte que hace vivo el teatro y que hace que el libro salga de sus confines para cobrar cuerpo, ¿no?, como decía Lorca. En este caso, además, contamos con dos personas excepcionales, aparte de que porque todos los conocéis, porque llevan una amplísima labor en sus espaldas, ¿no? Voy a hacer una pequeña presentación un poquito más formal, pero quiero que os deis cuenta todos de lo extraordinario que es poder contar con gente de este calibre en un máster como el nuestro, y por eso os lo queremos agradecer muchísimo, porque además no han dado ningún problema y se han mostrado tremendamente cercanos, y eso es difícil en general con la vida, y en concreto en el mundo del teatro. O sea que os lo agradecemos mucho. Bueno, de hecho, con Kamikaze hace un tiempo que hicimos algo, pero fue yendo a Kamikaze, y me gustaría más que luego nos hablaras de en qué consiste Kamikaze, qué es y todo esto, ¿vale? Voy a comenzar con una exposición un poquito más preparada, porque bueno, estamos en la academia, y la academia sin rollo no tiene sentido, y os voy a leer una pequeña introducción que he dado en llamar La Dama y el Kamikaze. Pese a la exultante juventud que podemos apreciar en Irene Escolar, exultante e insultante diría, se trata de una persona que tiene muchos años de profesión a sus espaldas. Irene cumplió ayer, felicidades, 34 años de extensa profesión. Ha sido galardonada con el Goya a Mejor Actriz Revelación en 2015 y premiada en el Festival de Cine de San Sebastián. En 2019, por cierto, tengo un pequeño blog. Después de este hiato dramático, no he podido resistir. En 2019 recibió el Premio de Cultura por su aportación al teatro. Es creadora, junto a Bárbara Leni, de un proyecto además que me gustaría que luego nos explicaras también con un poquito de detalle, titulado Escenario Cero, que es un proyecto para HBO que fusiona las artes escénicas y el audiovisual. Como podemos ver de este libro que tenemos delante, El tiempo heredado, una magnífica memoria de lo que es el teatro en los 2 últimos siglos, Irene carga con la extraordinaria responsabilidad de seguir la saga de una de las familias con mayor tradición en la escena. Es hija del productor y director de producción José Luis Escolar y de la libretista Lourdes Navarro, nieta de los actores Irene Gutiérrez Cava y Gregorio Alonso, sobrina nieta de los actores Julio y Emilio Gutiérrez Cava y Manuel Collado Álvarez, bisnieta de los actores Irene Cava Alba y Emilio Gutiérrez Esteban, sobrina bisnieta de los actores Manuel Julia y Joseba Cava Alba y Manuel San Román Alonso, tataranieta de la actriz Irene Alba, sobrina tataranieta de la actriz Leocadia Alba y tataranieta del actor Pascual Alba.
todos ellos, sobre todo las mujeres, por cierto, incorporadas en estas preciosas memorias que recomiendo a todo el mundo, escritas por Emilio Gutiérrez Cava, que sacó hace un par de años y que presentamos en la facultad, precisamente en el Paraninfo de la facultad, con el máster y el vicedecanato de cultura de entonces, con una pequeña puesta en escena de algunos de estos fragmentos, y fue especialmente bonito ver a las Alba y a las Cava tomar cuerpo y tomar escena en nuestra facultad. Personalmente ha trabajado con Declan Donnellan, con Thomas Ostenmayer y con Joel Owers, entre otros. Estudia filología inglesa en la UNED, cosa que a mí me llena de orgullo y satisfacción, porque yo también hice inglesa, y practica danza clásica y contemporánea. Tiene un número muy importante de filmes, desde Imaginers Argentina, Los girasoles ciegos, Cruzando el límite. El gran público yo creo que la conoció cuando interpretó a Juana de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, en 2014. Obtuvo en 2015 el premio Goya a Mejor Actriz de Revelación por Un otoño sin Berlín. En fin, muchísimas cosas con las que no les voy a aburrir. Aparte de la tradición familiar, Irene tiene una pequeña maldición familiar. No sé si has leído los has leído, ¿sí? Entonces, te das cuenta del peso que tiene el nombre Irene dentro de tu familia. En la página 407 de estas larguísimas y fascinantes memorias destaca Emilio. Estas mujeres que han trazado las líneas de prestigio de mi familia, sin lugar a dudas, han sido algo muy importante dentro del teatro de este país. Pero sobre todo han demostrado a lo largo de sus vidas un comportamiento coherente con ellas mismas. Discutible, con ellas mismas, pero sin dejar de ser unas enormes profesionales, unas mujeres ejemplares en su trabajo, en su concepto de la vida. Curiosamente, solo las que se llamaron Irene tuvieron hijos. Solo las que se llamaron Irene tuvieron una vida artística más dificultosa. Solo las que se llamaron Irene se vieron más castigadas económicamente, y solo las que se llamaron Irene abandonaron este mundo demasiado pronto. Las Irene de la familia son figuras más grandes que la vida. Las Irene de los Escolar, de los Cava, de los Alba, definen la escena desde hace siglos, y es claramente un honor para nosotros contar con... Lo siento, perdón. Estás haciendo muchas cosas, Jolín. Y Lo claro, siento. aquí me da un poco de vergüenza, la verdad. Chica, pero es que es lo que tiene, por no haber hecho tantas cosas. Se van a aburrir, No, pero esto es así. Si ahora voy con Israel, no se preocupe, que también lo voy a zumbar. La historia familiar la acabas pronto, ¿eh? O sea, Bueno. Frente a esta gran dama, encontramos, que duda cabe, pues no encontramos un vagabundo, pero sí encontramos a un kamikaze. Israel Elejalde pertenece a esa gran generación de los que ahora tenemos 48, 49 abriles. Es actor de teatro, cine y televisión, que también ha trabajado como director en varias obras teatrales. Entonces esto es un aspecto en común que ambos tienen. Van más y esto, por cierto, es algo que el otro día nuestra amiga del Teatro Rodante nos lo recordaban constantemente, y es bueno saberlo. O sea, cuando uno se mete en la profesión, no se especializa tanto, ¿eh? O sea, uno es teatrista de principio a fin, y aquí más de uno y más de dos han acarreado y han llevado cosas y han hecho, en fin, todas las labores que se necesitan en una obra de teatro, que son muchísimas, ¿vale? Comenzó en la interpretación gracias al teatro, lugar donde personalmente yo le identifico más con el proyecto Kamikaze, que ahora trataremos, pero del que realmente supera, ¿no? Ha sido candidato al premio Max como mejor actor en 2012 por la obra Veraneantes. Ha tenido el premio a la mejor interpretación en el Teatro Rojas por el Hamlet, un Hamlet histórico, uno de los grandes Hamlet dirigido por Miguel Para mí sí, porque lo hice una vez y no voy a volver a hacerlo. Pues es tampoco me extraña mucho, porque aquello te tuvo que dejar hecho polvo. O sea, sí, desastre. Bueno, fue Hamlet, si no te deja hecho polvo, es que no lo has hecho, entonces. Claro. Bueno, es que este hombre comenzaba Hamlet y en el abanico de entre 0 y 10 estaba en 13.
O sea, normalmente trabajo ahí, sí. O sea, era una cosa, una intensidad. Mis enemigos me lo reprenden, pero es mi estilo, sí. Bueno, y aparte de Hamlet creo que se tiene que trabajar al 13, si tú no sales de Hamlet y estás agotado, claro, no lo has hecho. No, desde luego, Hamlet... Y si no agotas al público también diciendo, por favor, ¿qué está pasando aquí? Tampoco lo has hecho, porque Hamlet no es una función, no es un camino de rosas. Claro. Ni debe serlo ni para los actores ni para el público. Claro. Hamlet tuvo mucho que ver, además, ¿no? Con el inicio del proyecto de Kamikaze. Fue No, eso ya... O sea, ya fue está. Antes, ya sé que fue mucho antes, pero lo llevasteis al Pavón. Bueno, pero ahí cuando ya estábamos asentados, de alguna manera. Hamlet fue como nuestro primer montaje ya como compañía sólidamente establecida dentro del marco teatral. Yo, si tengo que hacer un histórico de Kamikaze, hablaría de los 3 primeros montajes, que son La función por hacer, Veraneantes y Misántropo, que son los que finalmente nos consolidan y nos dejan en ese panorama. Y Hamlet, diríamos, Hamlet fue la subida de nivel que después nos envalentonó para coger el teatro. Sin Hamlet probablemente no hubiéramos cogido nunca la gestión de un teatro. O sea, Hamlet nos volvió locos y nos hizo cometer la mayor aventura de nuestras vidas, que fue gestionar el Teatro Pavón. Sin lugar a dudas. El teatro Kamikaze, o sea, el proyecto Kamikaze y el Teatro Pavón en concreto, pretendían hacer algo que era que sigue siendo muy extraordinario en las tablas de nuestro país, que es la construcción de un teatro de repertorio en el que se pudieran ver obras años y años después, en el que se experimentara con obras nuevas, en el que se trajeran obras de circuito. La construcción, tal y como nos lo recordaba hace unos años, estuvimos allí, tenía que ver con la concepción de hacer una especie de Schaubühne a la madrileña. Claro, o sea, eso es un proyecto inabarcable. Sí, zumbaos, sinceramente bastante locos, sí, pero lo recuerdo con mucho cariño. En las locuras hay que recordarlas con amor, sí. Claro. Bueno, y ahora, aunque no hay Teatro Pavón Kamikaze, sí hay... Sí, nosotros seguimos funcionando como productores, seguimos trabajando los 4 juntos y evidentemente hemos vuelto al estado anterior del Pavón, que era pues una compañía independiente que va haciendo proyectos en diferentes teatros. Vale. Bueno, yo que no me estás dejando acabar el tema, pero da igual, nos metemos en esto. ¿Dónde entra los proyectos de Rambert dentro de Kamikaze y dentro de vuestra propia experiencia personal? Porque no habéis hecho pocos. No. Sí, ¿por qué Rambert? Para empezar. A ver, la historia de Rambert tiene mucho que ver con, por ejemplo, por algo que te agradezco aquí, ¿no? O sea, yo soy actor, eminentemente, después he dirigido y me siento también director de escena y también, sin querer, soy productor, como lo es Irene, que probablemente algún día también incluso pues será directora, puede ser, ¿no? Pero te agradezco que esa entradilla que has hecho diciendo, bueno, nunca hemos invitado a actores, porque es verdad que cuando se estudia el teatro, últimamente, parece que son los directores de escena, los escritores por una parte que sí, porque hay una parte literaria del teatro, pero cuando ya está el teatro encima de la escena, a veces desde hace 20, 25 años parece que los creadores son los directores, ¿no? De hecho, conozco gente que soñaba con un tipo de teatro, bueno, llegó incluso a hacerlo, decía, hoy vamos a ver un Ostermeyer, hoy vamos a ver un Lupa, hoy vamos a ver tal, como si los actores no existieran, fueran ejecutantes, simplemente. De hecho, hay muchos directores que siguen soñando con la idea del actor ejecutante, ¿no? Yo detesto esa imagen del actor, peleo con todas mis fuerzas, tanto en el escenario como fuera de él, para que no seamos vistos así, porque no somos eso. Los actores son creadores y son siempre interlocutores directos de lo que está ocurriendo en escena. Y creo que tanto Irene, a lo mejor no está de acuerdo conmigo, no lo sé, pero creo que sí, tanto Irene como yo luchamos no tanto por ser oídos, sino por entablar un debate intelectual con ese director, por ser parte de lo que se está contando. Nosotros creamos a la vez que el director crea, y yo no soportaría trabajar en un medio donde el director me dijera, tienes que hacer esto exactamente, y yo no pudiera decir, bueno, espera, y puedo hacer esto también, quizás, y no sintiera que hay un camino de doble recorrido. Para mí eso es fundamental. Rambert aparece en nuestras vidas precisamente por esa pulsión, perdona la entradilla, pero me parecía que encajaba muy bien, por esa pulsión de un actor que no solamente quiere quedarse quieto
esperando a que le llamen. Un actor que no solamente comprende la actuación desde las ofertas que le hacen, sino que quiere ser motor de esas ofertas, de alguna forma, que quiere contar su vida también a través de las elecciones. Otro ejemplo es Irene. Irene es productora y coge textos, hizo Blackbird. O sea, son cosas que a ti te mueven, dices tú, vale, ok, quiero hacer esto porque en este momento de mi vida quiero hablar de esto. Y ahí aparece Rambert. Manolo Llanes, que es probablemente uno de los programadores más importantes de este país, el programador del Teatro Central de Sevilla, que lleva casi 30 años programando y que ha convertido el Teatro Central de Sevilla en uno de los teatros con mejor programación de este país, pues me habla de La Clausura del Amor, que acaba de ser un éxito en Aviñón, y yo me quedo con ese título y me pongo a buscar. Y entonces primero lo leo en francés, yo leo en francés un poco bien, pero el texto es muy difícil, no entiendo absolutamente nada. Se lo doy a Jordi Buxó, que es mi socio, que es otro de los integrantes de Kamikaze. Él es bilingüe, también no entiende absolutamente nada. Y entonces digo, pero intuimos que hay algo ahí que nos interesa, a pesar de que no entendemos. ¿Por qué? Porque la forma de escribir de Pascal, ya cuando la conoces, ahora nos parece muy habitual y ya sabemos por dónde va, pero la primera vez que te llega un texto de Pascal es que te dices, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? No, tiene una forma, digamos, más cercana a un teatro de vanguardia, aunque sea un teatro textual, pero es un teatro más de vanguardia que lo que seríamos un teatro más convencional, digamos, como de la, pues eso, anglosajón, ¿no? Es decir, escribe de una manera muy diferente. Y como 5 meses después de esa búsqueda, Jordi consigue la grabación en Arte, en el canal Sky francés, y nos la envía. Y me acuerdo que estaba con Bárbara, en ese momento era mi pareja, y entonces vemos el vídeo y quedamos absolutamente fascinados por lo que vemos ahí, y entonces llamamos a Ariel Goldenberg, que es amigo de Jordi, que está muerto, que fue director del Festival de Otoño de Madrid y que también fue director del Festival de Otoño de París. Y él dice, sí, conozco perfectamente a Pascal, la primera obra se la produje yo, os voy a poner en contacto con él. Y a partir de ahí montamos La Clausura y se establece una simbiosis entre nosotros muy poderosa, que nos hace de alguna forma tener mucho interés en todas sus obras. Entonces después montamos Ensayos, se montó después Hermanas, y ahora acabamos de montar Finlandia. Y bueno, digamos que yo a Pascal lo considero, pues que digamos, como si somos 4 en Kamikaze, pues este sería una quinta pata de alguna forma, ¿no? Hay varios de estos, Pablo Messiet es otro, Pablo Remón, gente con la que colaboramos muy habitualmente de manera muy estrecha, y Pascal es uno de ellos. A mí me fascina su teatro, me fascina desde el punto de vista literario, y me fascina desde el punto de vista actoral, porque te permite de alguna forma entrar en una serie de energías muy poco habituales que, digamos, tienen que ver más, por ejemplo, con todo el teatro clásico griego que con el teatro contemporáneo, a lo mejor, en el que vivimos ahora, ¿no? Hay una mezcla de esa contemporaneidad donde escribe Pascal, pero a la vez hay una especie de conexión con una cuestión atávica de personajes que se mueven a un nivel de terror y que necesitan la palabra para de alguna manera no caer en un sufrimiento brutal. Personajes además que cometen todo el rato errores trágicos casi, que me hace que lo conectan con una fuente primigenia del teatro. Y para mí, y creo que también ella coincidirá conmigo, no sé, es algo... Hay muy pocas cosas que me produzcan tanto placer como hacer textos de Pascal, al mismo tiempo que hay pocas cosas que me produzcan tanto terror como hacer un texto de Pascal, al mismo tiempo que hay pocas cosas que me produzcan a veces tanta vulnerabilidad como hacer un texto de Pascal. Qué bonito, qué bien lo has dicho. Bueno. Con Hermanas, porque Hermanas también es una... Estás poniendo perdida de... Vaya, hombre. Mastizas. Bueno, es lo que tiene la clase. La vienes clase, aquí y sales con tiza. Hermanas, sí. ¿Cómo te enfrentaste a Hermanas? Bueno, Hermanas es otro de los textos de Gambert, ¿no? Que hiciste con Bárbara Leni. Sí. Y que, por cierto, pueden todos ver en Escenario Cero, todavía en HBO, que está ahí. Una pregunta, porque sois estudiantes del máster de artes escénicas, que implica, pero tiene que ver, o sea, ¿sois actores y actrices? O sea, no es una parte... Más o menos, o simplemente es como por interés. Pues hago un poco el resumen de lo que es el Claro, máster. Para saber un poco también qué nos puede interesar más. A ver, más. el máster son
es un máster de teatro y artes escénicas que forma parte de un recorrido que vamos a comenzar en un par de años con un grado en estudios teatrales y acaban con un doctorado en estudios teatrales. Entonces tiene una doble función. Por un lado, profesionalizante. Hay gente que viene que han tenido formación en escuelas de arte dramático, RESAD y demás, y que vienen para completar un poco la formación pues con otras cosas más de carácter teórico y demás. Y por el otro lado tenemos los teóricos que notan que se ha quedado ahí la cosa corta, que son muchos pues eso, en hispánicas, en historia, en comunicación, etc. Entonces yo diría que estamos en un 60-40, 40-60 dependiendo de las promociones. Al final del año todos tenemos 2 o 3 proyectos. El más gordo, digamos, es uno que se hace ahora en colaboración con el Prado y hasta ahora todavía en colaboración con el Festival de Almagro, en el que hacemos una puesta en escena histórica, una puesta en escena que consideramos importante dentro de la historia del teatro en español, y reconstruimos cómo se hizo. Intentamos experimentar con la gestualidad, con la música, con la escenografía de la época. La última que estamos haciendo, pues llegó la invitación hace poco, es el autosacramental de la vida sueño, tal como hicieron los Barracos, la Barraca de García Lorca en 1932. Y ese es el proyecto en el que todos se meterán. Cuando acaban, ese proyecto lo mueven. Y hasta ahora todos los proyectos han salido. O sea que de momento hay dos. Genial. Pues. O sea que sí, que les interesa la cosa práctica también. Hermanas, bueno, Bárbara, como contaba Irra, había trabajado con Pascal en La clausura del amor y tenían ganas de hacer algo juntos. Entonces Pascal estaba escribiendo un texto para 2 actrices francesas y pretendía estrenarlo a la vez con 2 actrices españolas. Entonces estaban haciendo ensayo en el Teatro Kamikaze y yo estaba ensayando Blackbird, que era una función que hicimos allí, y Bárbara le había hablado a Pascal de mí. Y entonces Pascal, un día que yo no lo sabía, estábamos ensayando y se sentó en el patio de butacas y se sentó a verme y nada, y después pues me ofreció hacer esta función. O sea, y flipó. Bueno, no sé si flipó o dijo, me parece bien. Está bien. y nada, y entonces pues me lo ofrecieron y claro, ¿cómo iba a decir que no? Yo había visto La clausura del amor, les había visto en un ensayo que nunca olvidaré en los teatros del Canal, en una sala de ensayo allí. Éramos muy poquitos y luego les había vuelto a ver y bueno, quedé fascinada por aquel trabajo y por supuesto me apetecía muchísimo meterme en aquella aventura. Y en el caso de Finlandia, en el que ya estáis los dos trabajando, ¿cómo surgió el proyecto este? Bueno, Pascal en general siempre escribe más o menos igual, él como que tiene... Él escribe siempre pensando en los actores con los que va a trabajar, entonces realmente al final él siempre dice, no sé si será verdad, porque al fin y al cabo todos los escritores y los grandes escritores, los grandes artistas siempre están llenos de butad, ¿no? Pequeñas provocaciones que dice que no sabes si es verdad, pero sí que siento que él necesita saber quién va a hacer lo que va a hacer y a partir de ahí se pone a escribir. Y esto es lo que normalmente dice y creo que puede ser bastante verdad. Entonces él habló conmigo una vez, me dijo me gustaría que volviéramos a trabajar y tal y cual, y con quién quieres trabajar también. Yo le dije pues con Irene, me dijo fantástico, de puta madre, y empezó a escribir para nosotros. Y entonces él dice esto, que al imaginar los cuerpos de míos y el de Irene es donde a él le surge la historia. El método de escritura, según lo describe él, se pone a escribir y no sabe hacia dónde va. De alguna manera me recuerda bastante a Pinter, porque Pinter decía más o menos lo mismo, que Pinter decía, escribo una frase, escribo la segunda, escribo la tercera, escribo la cuarta y la quinta de pronto dice papá, vale, pues este es su hijo, ¿sabes? Pero y Pinter decía que escribía así, o sea, que eran frases y las frases van conformando una historia. En el caso de Pascal yo creo que él hay una especie como de, imagina un primer conflicto, ese conflicto se va desarrollando, ¿no? Y siempre tiene de alguna manera, claro, él siempre dirige todo lo que escribe, con lo cual el director y el autor van siempre de la mano, de alguna forma, y yo creo que él va imaginando esos cuerpos y eso es lo que va dando
de alguna manera dar forma a esa obra. Él siempre dice también, claro, que tiene una oreja puesta en lo que está ocurriendo en el mundo, y eso también está en sus textos, ¿no? Es decir, ese tipo de problemáticas que van, él, por ejemplo, en este caso, es muy admirador de Irene Montero, sigue bastante la política española, es muy admirador también, o sea, disfruta mucho de Lavapiés, y creo que le apetecía mucho mezclar ese mundo urbano madrileño, también ese mundo de actores, de teatro, cine. Claro, pues por ejemplo, Irene hace mucho más cine que yo, eso está reflejado también, sin querer ahí va apareciendo ahí, es muy cabrón, y entonces va metiendo, este es más de teatro, esta hace más cine, y quiero saber hablar de esos conflictos, y va surgiendo, se va conformando de alguna manera esa obra. Él dice que nunca vuelve atrás, siempre va escribiendo hasta que acaba. Y cuando acaba solamente hace una especie de repaso por si ha cometido algún error, pues de una fecha o de alguna expresión que está mal, pero no vuelve a tocar nada. Y ya lo deja hasta los días de ensayos. En los ensayos es cuando vuelve a tocar. Y ahora después sí es muy interesante, no sé si lo podéis saber, que lo puede contar Irene, porque cuenta eso de hermanas y me lo ofreció, lo que es ensayar con Pascal, porque Pascal tiene una forma de trabajo muy especial que nadie tiene y que provoca el absoluto terror, el pánico y la gana de tirarte por la ventana cuando empiezas a trabajar con él. Y en Hermanas sobre todo fue el paroxismo, porque en Finlandia ha sido bastante más tranquilo, ¿no? Pero Hermanas fue horrible. Entonces, que cuente ella, lo que es, o sea, una vez que escribe y te lo da, ¿qué pasa? Cuéntalo, Irene. Bueno, pues... Claro, Hermanas, lo que pasó además es que él nos mandó la función a un mes de estrenar. Entonces teníamos un mes para memorizar esa función, que para un texto de Pascal es un chiste, es muy poco tiempo. Y entonces, claro, yo empecé con aquello y tengo bastante buena memoria. Yo empecé con aquel texto y yo iba por la primera semana y yo no había pasado de la primera página. Era imposible. O sea, era incapaz de memorizar ese texto. Hermanas, no podía. No. Una frustración enorme hasta el punto de que dije que igual esto yo no lo puedo hacer. Que igual esto que no está hecho para mí, ¿sabes? Y entonces empiezas a entender la dinámica. Y cuando empiezas a entender la dinámica te relajas, porque la cosa es que tú memorizas un día y parece que está ahí, más o menos. Él escribe sin puntos ni comas, que no sé si lo sabéis, escribe sin signos de puntuación. Entonces tú recibes el texto y primero tienes que armar qué es lo que está queriendo decir, y te lo tienes que leer unas cuantas veces para entender qué es lo que está queriendo decir antes de ponértelo a memorizar. Y tú has más o menos... ¿Lo puntuaste o no? Algunas cosas sí, porque si no era imposible el pensamiento, ¿sabes? Saber qué es lo que estaba queriendo decir. Luego lo vas cambiando, porque cuando ya empiezan los ensayos ahí empiezas a entender para qué estás diciendo esto y qué quieres hacer con cada una de las... Pero bueno, eso ya viene mucho después. Entonces parece que te lo aprendes, pero al día siguiente no te acuerdas de nada. O sea, dices, no viene. Y al tercer día, entonces, aparece todo ese texto. Y tienes que asumir que es así. Y que el proceso con cada una de las frases, párrafos, monologuitos, va a ser así. Vas a empezar y aquello va a parecer que sí, luego va a ser que no y luego va a venir. Y entonces te empiezas a relajar porque entiendes que eso un día va a ocurrir. Pero de lo que nos está hablando ella es que ese proceso es tan traumático, fue tan traumático porque Pascal ensaya 10 días. Bueno, en Hermanas ensayamos 8 días. 8 días. Bueno, pues te digo, 8 días, 10 días, 12 días. Claro, una producción claro, normal son 6 semanas mínimo, u 8 semanas de ensayos. Normalmente los actores, en general, se aprenden el texto mientras lo van ensayando. Ese es el proceso normal. O sea, nosotros en Kamikaze en general no, pero que lo normal es que tú te sabes un poco para hacer la primera semana. Según vas avanzando y vas oliendo cómo va el tema, vas avanzando en aprendizaje. Con Pascal eso no existe. Entonces, con Pascal tú tienes que saber, tienes que sabértelo absolutamente, porque tú llegas el primer día y te dice, venga. Y yo decía, pero ¿y ahora por dónde empiezo? Si es que empezábamos las dos con 2 pedazos de monólogos sin parar, o sea, pero ¿cómo hago esto? O sea, ¿cómo mi cuerpo y la palabra van a funcionar juntas? Hay un cortocircuito ahí con eso, porque el nivel de exposición es tan grande. No es un teatro realista. En Hermanas, además, aquí en Finlandia sí que hay un punto más de realismo en cuanto a la escenografía. Aquí hay muchas más acciones normal, pero en Hermanas eran 2 diagonales que solamente se rompían en un momento, pero al final es como en la clausura,
algo que es pura conexión entre palabra, cuerpo y emoción. Entonces, claro, el primer día que tú tienes que ponerte a hacer eso, con ese texto que parece que se te ha quedado, pero que no tienes ni idea, se te va a salir por la boca, eso, o sea, yo recuerdo aquellos 8 días como pero una cosa traumática, y el día del estreno en Sevilla, yo pensé que me moría. No, de verdad que me pensé que moría, pero que me metí en el bolsillo del pantalón me metí un corazón, que era de mi abuela, porque yo ya decía, yo tengo que confiar en algo superior. Yo tengo que confiar en algo superior porque aquí no me va a salvar nadie. Y aparte, Pascal le encanta eso, le encanta que tú salgas al escenario en un estado muy al límite, pero muy al límite de nervios, de que te puedes desmayar. Y yo le decía un día, si me desmayo, pues mejor. Y entonces el día del estreno en Sevilla, que las dos estábamos, o sea, pero como entre enfermas, o sea, yo no sé qué cosa que he estado tan extraño, de nervios, de que se te seca la boca, de que justo antes de salir no sé qué, y lo único que viene y nos dice, comeros la una a la otra. No había ningún tipo de ternura, no había nada como de frágil, nada, era destrozaros la una a la otra y a por ello, ¿sabes? Madre mía, el nivel de adrenalina. Y yo salí diciendo, no me va a salir nada por la boca, no va a salir, da igual, es el fin, no pasa nada, aquí lo dejamos. Y luego no pasa. Y luego sale. Sí. Luego la epifanía llega, ¿no? O sea, en algún momento. Hombre, llega un momento en el que estás ahí y el fuego que tú estás sintiendo en el cuerpo, eso no se puede comparar con nada, es lo que decía Ira. Es incomparable la sensación. Yo creo que debe ser lo mismo cuando un cantante de rock está en el escenario tocando la guitarra y cantando y sintiendo todas esas personas con él, ¿no? El carisma, ¿no? Bueno, algo energético muy heavy. Claro. Que pasa muchas veces en el teatro, esa cuestión de adrenalina, esa cuestión de vértigo, esa cuestión... Pero con Pascal es llevado a un extremo que es un poco adictivo, ¿sabes? Es adictivo a la sensación de abismo tan fuerte y a la vez sentir que te puedes superar y que lo puedes conseguir. La sensación de Dios mío, he podido con esto y lo he vibrado. Hay una cosa muy atávica, ¿no? Los textos de... Sí, por eso lo relacionaba con el teatro griego, claro. porque tiene algo que ver con eso. Catarsis. Con esa cosa también, con eso de la soledad, con ese enfrentamiento, con esa necesidad de utilizar, de hacer estar casi en la palabra, el cuerpo y la energía. No hay una gestualidad no hay una gestualidad realista que te entretiene y que te hace que se vehiculicen las cosas, y los conflictos son claros desde casi minuto 1 y directos, no hay subterfugios, no son personajes que se esconden, que buscan esto está pasando, pasa solo esto, no ocurre nada más y yo salgo a pelear por esto. Entonces realmente al final tienes una sensación muy parecida, como por ejemplo si haces un Edipo o haces una Medea. ¿Te recuerda en algo lo que hiciste con Tevasland? No, pero Tevasland justo sería por todo lo contrario, claro. Pero es una estructura clásica, ¿no? Es una estructura clásica, pero claro, sería justo lo contrario, porque Tevasland estaríamos dentro del... Tevasland es otra obra que hicieron en Kamikaze, de Sergio Blanco, ¿no? Con Natalia. Con Natalia Menéndez. Natalia Menéndez, ¿no? Que fue la directora. Otro texto maravilloso, ¿no? Es otro texto maravilloso, pero que estaría justo en las antípodas. O sea, es decir, estamos ahí dentro de un terreno de la autoficción, de alguna forma, una especie de semi-autoficción, porque Sergio Blanco siempre utiliza trasuntos de sí mismo. Es verdad, yo estaba interpretando a Sergio Blanco, ¿no? Es decir, es muy fácil detectar que la voz es la del propio Sergio, que cambia ahí en un código absolutamente naturalista, con esas pequeñas rupturas donde desde el mundo de la autoficción yo me explico a mí mismo e intento compartir mi mundo y mis dudas al público, y a la vez jugar todo el rato además con algo real, que es para mí lo más interesante que hace Tevasland, cómo él va transformando eso que parece real y la autoficción va jugando con ella para cambiar los códigos y convertirlos en algo mucho más teatral. Pero digamos que... Y acaba con una gran catarsis teatral. Acaba también con una gran catarsis teatral. Pero a mí, por ejemplo, lo que más me interesa de esa obra es cómo él va cambiando la realidad según me la va contando, ¿no? Es decir, la obra empezaba diciendo yo quería hacer... él lanza la provocación al principio de que el otro actor es un preso de verdad. Claro. Eso empieza la obra así, diciendo no sé qué, entonces hablando de que dice algo así como de perdonen porque probablemente cuando reciben tenía que haber policías aquí para controlar al después en el segundo monólogo ya dice, bueno, no pude conseguir eso, con lo cual contraté a otro actor que no sé qué, claro, y él va cambiando la realidad. A mí eso me parece que es lo mejor, pero a nivel de interpretación estaríamos dentro de
Tebas Land se podría rodar casi sin hacer nada, es decir, es una forma y una energía muy realista, muy cotidiana, él está haciendo los juegos con el texto, pero no tanto con el nivel de la interpretación, que diríamos que estaría dentro de un nivel cinematográfico. El de Pascal también podría ser cinematográfico, pero estaríamos hablando de Lars von Trier o de Cassavetes o algo así, ¿sabes? Niveles mucho más elevados, ¿no? O sea, que creo que para mí son totalmente diferentes. O sea, Pascal tiene esa conexión con lo clásico, creo que Tebas Land no, creo que sería más es teatro contemporáneo realmente. Vale. Sí, bueno, con lo clásico en cuanto a lo que él decía de que es un teatro de conflicto. Pero no es para nada teatro clásico. Pero digo también con la forma, sí, pero yo digo, o sea, no, es teatro muy contemporáneo, pero digo pero él mismo también lo dice, sí que hay algo muy clásico en el teatro, ese que tiene que ver con esa energía brutal, con eso, por ejemplo, claro, con dos personajes enfrentados que no hacen nada realista, o sea, Finlandia sería un cambio en eso, pero Clausura o Hermanas, con una estructura casi cerrada, que tú cuando conoces el teatro de Pascal la puedes seguir, o sea, decir, de alguna forma, o sea, bueno, y aquí también se sigue, él tiene, por ejemplo, trabaja siempre con las diagonales, que van cambiando, de alguna forma hay unas reglas. Bueno, sí, en Finlandia también estáis con eso. Sí, ¿no? también, pero lo que pasa es que es verdad que ahí hay juegos más cotidianos de vez en cuando, como el momento que se meten rayas. Es cotidiana de todas las obras de Pascal. Sí, donde hay algo que huele ahí a eso, porque tampoco es cotidiano. ¿Habéis visto Finlandia? No, si es que esto fue... ¿Se agotó en cuanto a anuncios? Sí, agotamos rápidamente. Sí. Chicos, o sea, esto no puede ser... ¿Vais a volver? Creo que sí, volver. creo que volveremos en septiembre, sí, creo. Todavía no lo sabemos porque eso no depende de nosotros. Claro. No, o sea, no, aquí hemos sido 4 los que hemos podido... Bueno, en el centro de documentación teatral se podrá ver. No. Bueno, pero eso no se ve así. Si no volvemos, digo. O en escenario 0, segunda temporada. Segunda, eso estaría muy bien, pero no sé si habrá segunda temporada también. Oye, a la hora del cambio con Hermanas, a la hora de pasar del modelo teatral físico a la producción, que tiene algo de juego audiovisual, o sea, es una obra de teatro que está grabada, pero tiene elementos audiovisuales. ¿Qué transiciones has notado que sean más claras desde el punto de vista de ser actriz en ambas? Bueno, era una... Sí, o directamente interpretaste, te grabaron y cada No, nosotras lo pensamos mucho, era un experimento, pero sí que le dimos muchas vueltas las dos, porque además Pascal en aquel momento, cuando estábamos en medio de la pandemia, Pascal nos dio toda la libertad, pero él nunca estuvo aquí, entonces tampoco pudo ver lo que nosotros estábamos haciendo, pero entre las dos sí que decidimos modificar un poco el código. Claro. El código interpretativo, porque teníamos una cámara que además estaba muy cerca muchas veces. Y os la comíais, si no, o sea, es que... Sí, siendo una energía elevada, respetando eso que habíamos hecho, pero sí que aprovechándonos de que teníamos la posibilidad de poder hacer algo que en el Kamikaze no teníamos ni de lejos, porque el Kamikaze además es un espacio súper complejo, a nivel acústico, la gente está lejos, es una cuestión más energética, era mucho más difícil de defender, pero rodándolo yo creo que fue de las cosas más placenteras. Lo rodamos en 3 días. Mira. Era cámara en mano, con unos cámaras maravillosos y unos foquistas extraordinarios, y nos iban siguiendo en tiradas de 20 minutos. Y eso fue muy bonito de hacer, la verdad. Muchísimo más justo relajado. Lo contrario, me está contando la experiencia justo contraria del estreno de Hermanas, que casi te da algo, ¿no? Claro, 3 días. Nosotros habíamos hecho ya tanto esa función, nos sabíamos tanto, que fue... pero súper placentero y fácil, ¿no? Dentro de la complejidad que era, pero podíamos parar si queríamos, o sea, de pronto todo era nada que ver al estrés de tener un público ahí y no saber qué va a ocurrir. Y además, bueno, la posibilidad de transitar todo eso que te propone Pascal, pero desde una energía más contenida, donde el pensamiento se puede ver en los ojos, no tienes que hacer tanto y disfrutar de ese texto a la vez, ¿no? ¿Les puedes contar un poco cómo surge el proyecto de Escenario Cero y luego tú un poquito el proyecto Kamikaze, para que sepan? Él también estaba en Escenario Cero. Bueno, tú estabas como actor, sí. Pero claro, tú eras la productora, ¿no? Sí, bueno, pues tú eres la jefa. La jefa era ella, La jefa eras tú, con lo cual... Pues nosotras, fue durante el confinamiento que pensamos que íbamos a hacer una función, íbamos a hacer las ficciones en el Kamikaze con Pablo Remón, que era una función que estaba escribiendo para Carmen Machi, para Bárbara y para mí, y íbamos a empezar a ensayar pues justo cuando decretaron el estado de alarma, y nada, y ya pues
vimos que eso no se iba a poder hacer de esa manera y que no iba a ocurrir. Y entonces un día hablando Bárbara y yo, pues, ¿qué vamos a hacer? Claro, de pronto se había caído el proyecto que teníamos, no sé, y entonces pensamos, ¿por qué no rodamos Hermanas? Que es una cosa que siempre hemos querido hacer. Había un director de cine que estaba interesado en rodarlo, solo somos nosotras dos, era un equipo pequeño, pues oye, podría ser. Y entonces empezamos a darle vueltas y luego dijimos, pero ¿y por qué solo Hermanas? ¿Por qué no, teniendo en cuenta que todos los teatros están cerrados y no sabemos cuándo va a cambiar esto y qué va a pasar? ¿Por qué no hacemos más funciones? Pero que no sea rodar las funciones, sino darle un punto diferente a eso, estableciendo un diálogo entre creadores teatrales y creadores cinematográficos y ver qué pasaba con eso. Que en algunas piezas, la mayoría, fue maravilloso y en otras pues fue más complicado porque el diálogo entre esos dos directores pues no... Bueno, fue más complejo. Bueno, eso son cosas humanas, ¿verdad? Absolutamente, sí, pero bueno, que también era parte del experimento de saber qué ocurría ahí. Y cada pieza, lo que sí que dijimos es que tuviera un equipo, un montador, un director o directora de fotografía, un director de cine, para que cada pieza fuera súper diferente. Pero que no fuera teatro grabado porque no era lo que nos interesaba. Sin embargo, sirve muy bien como testimonio de un momento teatral concreto, con una serie de obras muy representativas. Claro, ¿no? De que esas obras que habían sido tan importantes y que mucha gente no había podido ver fuera de Madrid o fuera de las grandes ciudades y tal, pudieran acceder a ellas, o incluso gente que está interesada en otro tipo de contenido, pues que pudiera en una plataforma como es HBO acercarse a a estos grandes dramaturgos contemporáneos que estaban escribiendo textos fantásticos y haciendo piezas que estaban teniendo muchísimo éxito, pero bueno, que no deja de ser algo reducido porque el teatro es algo que es minoritario. Sí, por definición, además tiene que serlo, ¿no? Sí, claro. Es así. Claro. Que pudiera llegar de alguna manera. Y también como experimento de qué pasaba entre esos dos universos, que tanto nos gustan a las dos. Porque las dos hemos nacido y crecido entre el cine y el teatro y el audiovisual y bueno, pues qué pasaba con ese diálogo. Y quedó un testimonio estupendo de una serie de obras que marcaron esa temporada y que algunas, ¿no?, siguen teniendo muchísima vigencia, ¿no? Los dos, por cierto, participasteis en otro proyecto que a mí me gustó mucho, especialmente de los tiempos del corona, que fue el de Abadía, al respecto del... ¿cómo se llama? El teatro confinado, ¿no? O sea, de hecho, dediqué hasta un artículo al tema, porque a mí me parece una apuesta interesantísima, cada uno de vosotros, además con el pequeño elemento voyeur, ¿no?, de podernos meter en el salón de vuestra casa, porque estabais ahí filmando con, no sé si era con un móvil o un iPad, un iPad, sí. O sea, yo recuerdo que la escenografía que tenías tú era un mechero, ¿no? Yo tenía un mechero y este era el salón de mi casa, sí, después yo ahí compartía piso con una compañera que tenía un perro también y tenía que esconder el perro al final de la casa también para que no molestara ni nada durante la grabación. La verdad que aquello fue una locura. Yo lo recuerdo así como bonito porque fue como un acto de entrega en aquellos momentos donde todo lo pasamos tan mal. Pero sí, fue algo muy raro. Fue bonito por eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, creo que el teatro solo es teatro en vivo, ¿no? Es lo que le diferencia de cualquier otra cosa, y cualquier material que tú ves a través de una pantalla deja inmediatamente de poder llamarse teatro para convertirse en audiovisual. Si algo... Como dices tú, el teatro es un arte minoritario y si algo tiene bueno es precisamente que por mucho que esté en crisis o por mucho que cambie el mundo, siempre va gente que decida y quiera acudir en comunidad a una sala para compartir una experiencia con otras personas que están en el escenario en vivo. Porque la experiencia teatral es totalmente opuesta a la del cine, incluso la de una sala de cine, porque finalmente hay una pantalla y tú sabes que los actores están grabados y en el teatro todo ocurre ahí, ¿sabes? Y esa experiencia nunca será sustituida por absolutamente nada, da igual cómo cambie cómo se digitalice nuestro mundo, siempre querremos de alguna manera compartir esta cosa casi, digamos, que es anacrónica y fuera de tiempo. De nuevo, muy físico, o sea, el teatro en sí, presencial, es necesariamente físico, tiene que haber una energía. Y con el asunto de Gambert lo estáis mencionando, o sea, hay un momento en el que notas casi el carisma que sale.
¿no? Sí, claro. Es decir, lo que tiene el teatro, yo a veces muchas veces reflexiono porque el teatro, cuando es aburrido, es lo más aburrido del mundo, ¿no? O sea, creo que no hay nada más aburrido que ver teatro que no te gusta. O sea, no hay nada comparable a ver una obra de teatro que te parece una mierda. Es que no hay nada comparable. Nada en el mundo comparable a eso. Y después reconozco que es muy difícil ver cosas que te interesen, porque el teatro rápidamente se despeña. O sea, es así, es muy complicado. Y uno lo nota, y uno hacer teatro y ser actor de teatro es estar todo el rato colaborando con el fracaso, realmente. Si tienes el nivel alto, tienes que decir, estoy fracasando casi siempre. ¿Por qué ocurre eso? Y yo empecé a reflexionar, ocurre por una cosa, yo de la televisión me escapo cuando quiero, yo veo algo que no me gusta, me voy a un lado, miro al otro, miro el móvil, me preparo un té, vuelvo, de pronto me interesa algo, mira qué bien, deja de interesarme, cojo todo el móvil, mira, me han mandado un mensaje, sigo, en una sala de cine no me gusta, vámonos, nos vamos, pero en el teatro hay un señor o una señora que están hablando y que te dicen cosas y que tú además no te puedes mover porque además puede que te miren, ¿sabes? Entonces te lo tienes que comer entero. Y ocurre también eso que es, para mí, por ejemplo, es el mayor sitio de libertad en el mundo en el que vivimos. Vas a estar obligado a escuchar cosas que a lo mejor no quieres escuchar. Con la tele dirías, puf, esto no me gusta, y cambio de canal. Puf, apago la tele, porque no me gusta el discurso que me están dando, porque no me gusta la película, porque me parece que esto va en contra de mis ideas. En el teatro, una vez que compras el ticket, se apaga la luz y te metes dentro, te lo vas a comer. Te lo vas a tragar entero. Y además, no solo te lo vas a tragar, no es una pantalla. Es un señor o una señora que te van a obligar a que tú escuches cosas que no quieres escuchar. Y eso, en el mundo en el que vivimos, convierte al teatro casi en lo de esta gala de Asterix y Obelix. ¿Sabes? En un reducto donde en algún momento nos vamos a equivocar de comprar el ticket creyendo que vamos a comprar una cosa que nos gusta porque va a hablar de lo que nosotros creemos y nos vamos a encontrar con que hay algo de lo que están diciendo ahí que no es lo que queremos oír, que no es lo que queremos ver, o que simplemente es aburrido y nos guste o no nos guste, nos vamos a quedar las 2 horas y media allí porque nos da mucha vergüenza levantarnos en mitad de la función y que el actor a lo mejor te diga, oye, ¿dónde vas? ¿Sabes? Entonces, el teatro se convierte en un sitio estupendo para obligarnos a reflexionar. Y para obligarnos a escuchar lo que no queremos escuchar e incluso para estarnos quietos cuando nos aburrimos. Porque si hay algo bueno, incluso a lo mejor si el teatro, es que me aburro pero no miro el móvil. En cualquier otro sitio, en cuanto me aburro, me cojo el móvil y ya me pongo otra vez como una persona que adocenada. Así que yo a veces disfruto de eso, es decir, me he aburrido muchísimo, pero llevo 2 horas sin mirar absolutamente nada, qué alegría ir al teatro. Sí, en estos momentos de hiperconectividad, ¿no? El teatro es claro. uno de los pocos espacios donde estás obligado a cumplir con el ritual de... Sí. Escuchar, ¿no? Esto es... No, de escuchar y estar ahí. Por eso digo que a veces, por eso es a veces estar aburrido, claro. O por eso es a veces tan desagradable. Eso es bueno. Eso pasa, por ejemplo, en Finlandia. Hay gente que dice, es que yo no quería estar ahí. Es que hay mucha violencia y no quiero mirar eso. Es que hay un momento que aparece una hija. Es que no puede ser, no, lo rechazo. Pero lo han tenido que ver. Claro. Se lo han comido. Han tenido que hacerlo. Sí, y eso para mí es el gran poder. Yo recuerdo cuando estábamos en Kamikaze, estaban buscando sponsors. Y entonces en este mundo, claro, los sponsors en teatro son 0, porque a nadie le interesa una mierda el teatro. Pero vino Samsung, entonces nos ofreció hacer una fila de móviles donde la gente pudiera tuitear. Sí. ¿Durante la función? Durante la función. Hay gente, en Estados Unidos se hace y en Londres se hacen los musicales. Y te dejan grabar, vale, entonces yo dije, ni por todo el dinero del mundo, o sea, me da igual, o sea, aunque llenen de oro todo esto, y a mí me compren 4 coches y 6 casas, eso, o sea, no meto un móvil en el teatro ni muerto, o sea, ni muerto. ¿Pero por qué? Porque me parece que es absolutamente fundamental y me parece que es muy bonito saber que cuando compras un ticket y te metes ahí y te sientes, has comprado un ticket para el tren de la aguja. Y te van a dar con la escoba. Y hay una libertad además en el arte teatral, y es que no podemos ser acusados como en la tele o no sé qué de es que, claro, tú me has metido esto porque estás en tu casa, yo no elijo. No, ahí tú lo has elegido. No me vengas diciendo después que es obsceno, que sale un desnudo. Bueno, chico, pues entérate. Yo tengo toda la libertad. Es decir, tú has decidido entrar a mi cueva y en mi cueva yo te voy a mostrar todos los horrores que tengo. Y después sales y dices lo que quieras. Pero creo que es un sitio que quedan muy pocos sitios donde realmente estemos obligados a escuchar, obligados a mirar.
y también un espacio de realidad, ¿no? En un momento de irrealidad absoluta, porque el otro día me estaba haciendo una entrevista y entonces el periodista me dijo, oye, hacer esto tan, no sé qué me dijo, tan difícil o lo que sea para 300 personas cuando debería estar haciendo algo que te vieran 300.000. Yo dije, wow, qué reflexión tan de ahora, ¿no? Tan neoliberal. Tan neoliberal, absolutamente. Me quedé muy... y le dije, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo no sé cuánta gente ve la televisión que hago, realmente. Yo ya no sé ni si me mienten. Es que yo ya no sé si ya nadie ve nada, porque hay tantas cosas que es que yo creo que es que realmente ver, ya no se ve nada. Pero Ya, lo que sí están veo... un ratito viendo la serie y cortan, ¿no? Claro, lo que sí veo es esa persona que compra una entrada y está sentada ahí. Yo esos sí que los veo. Ya. Y sé que están sus caras cuando acaba la función y sus expresiones y que salgo y alguien se queda o no, pero existen. Esas personas existen y sus sentimientos ahí existen y su concentración y su atención y la persona con la que van, todo eso forma parte de algo, pues sí, minoritario, que no es llegar, pero por lo menos es real. Y ocurre en sociedad también, ocurre entre todos juntos también, y eso creo que es muy importante en una sociedad cada vez más individualista, mantener algunos rasgos, algunos rituales, porque el teatro es un ritual, no es una forma de entretenimiento, finalmente es un ritual por todo esto que he dicho de manera un poco exagerada, hiperbólica, de la cueva y tal, pero sí es un ritual. El teatro al final te obliga a salir de tu casa, vestirte, por no sé qué, comprar ese ticket, con la antelación, juntarte con otros señores y señoras a tu alrededor, ver a unas personas que están en vivo, ocurre una sinergia muy especial que al final lo conecta con el origen del teatro, porque el teatro finalmente se monta y se habla, se cuenta que eran obligatoriamente, tenían que ir los ciudadanos porque se los obligaba a reflexionar sobre ellos mismos. Y se cuenta como, por ejemplo, en una obra de Aristófanes donde se mofan de Sócrates, a Sócrates se tiene que levantar mientras están riendo de él y él muestra honores a Aristófanes, pero él estaba obligado y sabía que se iban a reír de él. Y también lo hacían de los políticos, era un lugar donde todos estaban obligados a tener que decir quiénes somos, qué queremos ser, hacia dónde vamos. Bueno, esto está abierto para que cualquiera pueda meter baza en cualquier momento. Me va a seguir yo por ahí. ¿Tenéis ¿Alguna pregunta? dudas, preguntas, censuras, problemas, lo que sea, comentarios? Yo quería preguntaros... Mejor. Sí. Mejor. No. Jara, se calla un poquito. Venga, que nosotros soltamos mucho la chapa. Un poco también el encasillamiento que habéis perseguido a un actor o actriz sobre los papeles que ha hecho, ¿no? Entonces, quería hablar un poco del Petru Mamón, de Naval Betty, un poco que ahí también... ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Sí, quería hablar, le estaba contando a Yannick sobre el encasillamiento del actor, algunos de vosotros que sois actores, y que te puede perseguir tras haber realizado papeles determinados. Entonces, hay una pieza que se llama Mamón, que yo la vi hace, no sé, son 4 años o algo así. 3 años o así. Está en escenario cero también. Una pareja de creadores, pero que yo soy absolutamente fan, Naval Betty y Marcel Borràs, en la cual pues descubrimos a Irene, ¿no?, en un papel absolutamente delirante, cómico, frente a los papeles más dramáticos que teníamos que interpretar. Entonces, bueno, quiero preguntarte, para contar en alto esta experiencia, que lo puedan conocer las personas que no conozcan, y ese encasillamiento, si en algún momento tú lo has sentido. Pues yo no sé si lo he sentido, pero está bien que me lo digas. Claro, quizás he hecho cosas más dramáticas, ¿no? O sea, como más igual entiendo. Desde luego, Mamón era una cosa muy diferente. Claro, era más bueno, también porque ellos proponen un tipo de juego que en el fondo a mí es el que más me gusta. Claro, pero también yo empecé haciendo Días Mejores, que era igual de delirante o tal, y Agosto también, cuando era más joven, ¿sabes? O sea que claro, yo no tengo esta sensación, pero entiendo que quizá los proyectos más, los que han tenido más repercusión no tal, sí que están vinculados a algo más dramático o eso, ¿no? Sí, pero yo en el fondo donde mejor me lo paso pues haciendo esas cosas, la verdad. Yo estaría haciendo esas locuras todo el rato, como lo de Atraco que también hicimos con Marcel Hinao, que eso era genial, pero también tienes que tener a alguien como estos dos pirados que te permitan hacer esas locuras, que no es lo habitual, y que confían y que quieran y que tú te metas ahí y hacerlo. Pero es que son muy divertidos, y además somos muy amigos. Entonces
En La Gaviota estabas con ellos, ¿no? Con Now he hecho 6 funciones. Somos muy funciones ya. buenos, sí. Pero que ellos hayan dirigido 2. ¿Tenéis algún proyecto? Ellos vienen ahora, van a hacer una cosa muy guay en el CDN que se llama Falstaff, pero son ellos 2 con unos actores de fuera. Es una cosa que ya hicieron en el Grec y esta sí que os la recomiendo muchísimo porque es delirante, sobre la falsificación en el mundo del arte. Qué guay. Sí, en el mundo del arte, en el mundo del teatro. Sí, sí. Y están como cabras, o sea, cada acto ellos copian un tipo de teatro. Por ejemplo, un acto es como lo haría Declan Donnellan, otro acto es como lo haría no sé qué, otro acto es como lo haría no sé cuál. Entonces es divertidísimo. Y seguro que haremos algo más juntos, pero por ahora ellos tienen este proyecto y luego tienen otro proyecto que se llama Cáncer de Ego, que son ellos 2 solos, que también es muy divertido. Muy guay, eso va a molar mucho también. Son muy buenos, tienen un universo... Verdad que tiene una cosmogonía propia, ¿no? Sí, totalmente, claro, totalmente. Sí. Y que cuando te metes en ese juego, Sí. pues te permiten hacer locuras de esas que no es tan habitual. Israel, no sé si con el encasillamiento también. Sí, en televisión me parece que es bastante más fácil. Televisión, cine. Ahí es difícil, a veces rápidamente te colocan en algún sitio y a mí, por ejemplo, se me ha pasado, yo no he hecho, solo una vez hice una cosa de comedia en audiovisual, que me lo pasé muy bien, porque la comedia al final, claro, actores dramáticos con nosotros, cuando pillamos la comedia somos peores que Fernando Esteso y Andrés Pajares, nos lo disfrutamos mucho. Solamente una vez, porque claro, siempre se me ve como algo muy dramático y en general con personajes bastante chungos. Dentro de eso creo que hay muchas diferencias, porque eso es diferente, pero sí es verdad que, por ejemplo, ahí sí he sentido que hay un cierto encasillamiento. Creo que el audiovisual es más... rápidamente te lleva a esa imagen. En el teatro no. Yo en el teatro he hecho un poco de todo y también como he producido mis cosas he hecho lo que me ha apetecido a mí. Entonces, si me he encasillado yo a mí mismo. ¿Sabes? No lo he sentido. Pero bueno, al hilo de esto es muy importante lo que dice Irene, porque lo que sí es muy importante en esta profesión, o sea, las grandes carreras en verdad no son carreras solitarias, son carreras que tienen que ver con los colaboradores que tú te has buscado. Esta profesión, vosotros lo sabéis, es una profesión muy ingrata en muchas cosas, muy bonita y muy preciosa en otras, pero muy solitaria y muy ingrata, donde se puede pasar hambre, donde hay una incertidumbre brutal a nivel de trabajo, solamente trabajar, pero ya el trabajo provoca incertidumbre porque nunca sabes si estás consiguiendo lo que quieres conseguir, si lo que vas a hacer va a tener una repercusión, si va a gustar a la gente, y esa incertidumbre es la que te alimenta, pero es muy dura de llevar. Y finalmente hay muy poca gente que triunfe sola, muy poca gente. En general los que triunfan solos son tíos o tías, sobre todo tíos, peligrosos, pero porque tienen esa capacidad de alguna manera de convertirse en tiranos, ¿no? Esa idea del gran director tirano que existía, que tienes la fortaleza de imponerme sobre todos y de mis incertidumbres castigarlas, ¿no? Si no, en general hay grupos de personas. Entonces al final te encuentras con esto, o sea, Irene sale de ese encasillamiento porque colabora con Nava y con Marcel, y esa elección es fundamental en su carrera. En la mía, por ejemplo, son Miguel, Jordi y Aitor. Mi carrera se hubiera sido otra, absolutamente diferente, si yo no hubiera encontrado a esas 3 personas. Y es el mayor talento, esto lo digo siempre, cuando doy clases lo digo, el mayor talento en esta profesión es reconocer y tener la suerte de encontrarte con gente que tiene más talento que tú y saber relacionarte con ellos. Y te van a salvar no solamente desde el que te van a hacer crecer, sino que además te van a crear una estructura a tu alrededor que te va a permitir parapetarte un poco y poder pelear contra esa incertidumbre y esa vulnerabilidad que provoca nuestro trabajo. Además en Kamikaze sois muy complementarios todos, ¿no? Porque no... Sí, normalmente también es verdad, nuestra profesión es bastante animal. Los grupos que se forman son porque son complementarios, claro. Porque en general si hay 2 leones se pegan. Esto suele ser así, es así, si tú tienes 2 personas que ocupan tu mismo espacio, alguna vez no, pero rara vez encajan.
Porque, bueno, por ejemplo, pues si hay dos protagonistas, tú sabes que la compañía tiene que hacer una para dos, o hace una y después uno, porque si no llega un momento que van a chocar. Esto es así. Si hay dos productores con una gran no sé qué, probablemente también choquen. Entonces al final los grupos se van montando también de eso, vas colaborando con gente con la que no hay conflictos realmente y con la que de alguna manera es como una especie de puzzle que se van creando. Todas las grandes compañías y los directores, por ejemplo, y directoras que tienen éxito, tú te das cuenta y ves que tienen sus colaboradores constantemente, que son bastante constantes. ¿Por qué? Porque trabajar en este tipo de... es un pequeño puzzle, ¿no? Los niveles de incertidumbre son tan altos. A veces se habla mucho de la vanidad de la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Que es cierta. Y es que si no, ¿cómo vamos a salir al escenario? O sea, si no tienes algo de vanidad para decir, o yo os voy a callar durante 2 horas, pues no puedes salir al escenario. Entonces sí, pero no ese es el problema. Pero el problema realmente es la incertidumbre. Es la incertidumbre la que provoca una vulnerabilidad brutal cuando estás trabajando y la que provoca muchísimos conflictos. Pero no tanto porque uno se crea más, sino porque uno tiene miedo. Con lo cual, en general, cuando te encuentras en los grupos, tú te encuentras esa gente que no solo no te provoca miedo, sino que te protege del miedo, que te ayudan a seguir adelante. Y eso es lo que hace que tú te encuentres. Marta Pazos, pues colabora con no sé qué. Miguel del Arco, claro, va siempre su iluminador, no sé qué. Claro, buscas equipos para sentirte protegido, para sentirte ayudado, para crecer. Y esa gente que tiene tanto talento como tú, o incluso más, van a hacer que crezcas. Es saber elegirlos es fundamental en tu carrera, tanto como saber defender tu trabajo como actor, o dirigir, o saber iluminar, o saber producir. Importante ese trabajo desde la humildad, ¿no?, que estás mencionando. Sí. Sin duda. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta para Irene, no sé si es... Así alto, para que escuchemos todos, por favor. Imagino que a lo largo de tu carrera has trabajado tanto con directores hombres como con directoras mujeres, tanto cinematográficas como teatrales. Y me gustaría preguntarte si el trato de un director hacia una actriz en ciertas cosas puede ser distinto que de una directora a una actriz, y si alguna vez tú has sentido algunas diferencias en el trato según las actitudes que tiene un director o una directora contigo, y si has visto algunas diferencias. Es una pregunta muy interesante, y yo pienso que he sido muy afortunada porque me he encontrado con mucha gente con la que he trabajado muy a gusto. Ahora estaba pensando y creo que solo he trabajado en teatro, por lo menos, solo he trabajado con una mujer. Carlota, ¿no? Solo. Todo el resto han sido hombres. Una de las cuestiones contemporáneas más acuciantes. Hay muy pocas directoras, ¿no? Sí. En general. Sí. Y en aquel caso fue porque... Bueno, pues porque también yo quise hacerlo con ella habíamos colaborado en otra ocasión y sentía que nadie le acababa de dar la oportunidad, y ya fue hace unos años. O sea, no... Quiero decir que no estaba que no estaba como tan... Voy a decirlo mal, pero es de moda que lo dirigiera una mujer, fuera algo obvio, ¿sabes? En aquel momento, pero yo sentía que tenía que hacerlo ella, ¿no? La verdad es que así como, ya hablando también de audiovisual, que sí que he trabajado con más mujeres, fíjate que en algún momento he sentido que el diálogo era más complicado a veces con alguna mujer que con otros hombres. O sea, que no puedo generalizar en cuanto a... Me encantaría decirte, no, mi experiencia con las mujeres ha sido súper diferente porque he sentido que... Y tampoco estaría siendo honesta. Creo que depende muchísimo de la persona, más allá de su género. Creo que depende profundamente de eso, de su sensibilidad. Y no he tenido realmente ningún problema a ese nivel. Puedo haber tenido algunos conflictos de concepción artística o lo que sea, pero no como mujer, la verdad. Nunca he sentido... Y tengo otras compañeras que sí, mucho, pero en mi caso nunca ha sido así, la verdad. He tenido suerte. Y los hombres con los que he trabajado
son amigos o han sido amigos o sigue siendo gente con la que colaboro, y he repetido mucho con esos directores además, porque suelo trabajar con gente que, ¿sabes? Entonces siempre la relación ha sido buena. Por ejemplo, acabo de hacer una película que la ha dirigido Itxaso Arana, que es una actriz, y también ella forma parte de la compañía de La Tristura, que es una compañía de teatro contemporáneo maravillosa. Y ahí sí que he sentido un placer absoluto y total en cuanto a... Sí que era una película que hablaba sobre las mujeres, es una película que habla sobre la feminidad, habla sobre interpretación, pero somos 5 mujeres en una casa ensayando una obra de teatro, entonces sí que había algo en cuanto a la temática donde yo sentía que la manera de que ella lo abarcaba, cómo se enfrentaba a eso, cómo nos dirigía a nosotras, cómo era su generosidad, siendo también actriz, directora, generaba ninguna competitividad entre nosotras, sino que todo era como, pues de alguna manera sí, una sensibilidad especial. Ahí sí que lo he sentido mucho, y creo que en ese caso también tenía que ver con que ella era una mujer y que entendía bien de lo que estaba queriendo hablar, y que como estaba hablando de todas esas cosas como mujer, pues también lo ha sabido hacer muy bien como directora, generando lo mismo que está contando su película, y no suele pasar eso. Eso también es una cosa que a veces no ocurre. Os tendríamos raptados muchísimo tiempo, pero tú tienes Ya nos toca. algo que hacer, me habéis dicho a las 6:15. Entonces tenemos tiempo para una pregunta más y vamos a cortar. Entonces, el primero que he visto, lo siento, aquí ha sido por... Bueno, pero tú estabas antes. Venga, dos, Hagamos dos y ya rápidas. está. Pero rapidita. Vale. Bueno, la mía es para los dos, pero sí, tenéis que ir, no pasa nada. Era en referencia a lo que has comentado del proceso de hermanas, que, claro, me entra curiosidad también al saber cuando estás en un proceso creativo, quizá traumático, en el sentido de, bueno, pues que te implica mucho de ti, ¿no? O hay como mucho estrés o mucha incertidumbre, o es algo que muy carnal, por así decir, que inevitablemente, o sea, todo depende de la técnica, está claro, pero inevitablemente es como que probablemente el resultado final o tus decisiones dependen mucho de ese estado anímico emocional que tú has estado llevando durante el proceso, ¿no? Sí. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento en el que estrenas y haces funciones, pues igual ese nivel emocional, anímico que te ha llevado en el proceso va disminuyendo, ¿no? Porque ya tomas como otra seguridad con el texto, con la puesta en escena. Claro, y si tus decisiones como actriz y como actor han dependido en parte también igual de toda esa atmósfera, ¿cómo haces para mantener ese nivel? O, claro, dependiendo de si está muy, o sea, de si depende tanto tu estado emocional con el resultado. No sé si me explico. En el caso de Hermanas, totalmente. En el caso de Hermanas, nosotras estrenamos la función, pero yo creo que la encontramos mucho tiempo después. ¿Sabes? La estrenamos con un nivel de adrenalina donde ya estábamos haciendo algo. Claro que sí, era muy difícil y estábamos ahí, yo estoy muy orgullosa. Pero sí que luego eso empezó a coger en nosotras, empezó a sentar en nosotras. Y eso creo que cuando tienes un texto con este nivel de complejidad, empiezas a poder ser mucho más preciso a medida que ganas en seguridad también, ¿sabes? Donde ya no te da miedo pensar que el cerebro te va a cortocircuitar y no te van a salir las palabras, porque ahí estás intentando sostener y como que en cualquier momento el caballo se te va a ir. Y cuando ya lo empiezas a tener y el vértigo sigue estando igual y la exigencia está igual y tienes una compañera o un compañero que te lo está devolviendo cada día y donde el nivel es muy alto, porque claro, cuando nosotros hacíamos Hermanas, no hubo ni un día que nosotras no intentáramos colocar el nivel a donde más alto podíamos llegar. Y como las dos queríamos estar ahí, nos retroalimentábamos en eso. Aunque el proceso fue traumático, también te diré que fue súper placentero. Creo que es imposible, igual que aquí, hacer una función como esta de Pascal y no querer muchísimo a tu compañero, pasártelo genial haciendo eso. Pascal genera un ambiente de trabajo maravilloso. Si no, te quieres pegar un tiro con tantos nervios y tanto horror. Entonces también, en el caso de las dos funciones, tiene que ver con el vínculo que estableces con la otra persona y cómo eso te da ganas cada día de
que eso esté muy vivo y de que salga mejor y de que estés muy compenetrado y te entiendas y disfrutes con el otro. Sí, de lo que decías, por ejemplo, ese es el caballo de Troya de la actuación, ¿no? De la actuación teatral. El cine, tú te preparas tu cabeza para hacerlo una vez, 2 veces, un día, y después se va fuera. Con lo cual, esto que dices tú está siempre. Es decir, yo me genero algo o algo lo consigo porque algo me está turbando y lo aprovecho para ponerlo encima de ahí, lo graban y me voy a casa. En el teatro no. En el teatro de pronto tú encuentras algo porque tu vida te ha golpeado, eso te provoca una vulnerabilidad y de pronto en el ensayo eso entra y provoca algo, lo encuentras, está un tiempo ahí, como dices tú, un día desaparece. O un día se va volviendo robo. O un día ves que ya no tienes ese motor. Es la gran dificultad del teatro. Tengo que hacer lo mismo y tengo que buscar eso cuando ya supuestamente lo he gastado. El cuerpo recuerda, ¿sabes? Hay una cosa que... Hay cosas... El ensayo es un sitio donde tú vas a enfrentarte a eso y a encontrarlo. Una vez que lo encuentras, puede que ya no lo tengas de una manera de esa manera orgánica que entendemos, que viene casi sin quererlo, ¿no? Ya lo conoces, con lo cual sabes que va a venir, ¿vale? Pero el cuerpo recuerda. Y tú hay veces simplemente dejarte de la repetición de movimientos, como dices tú, de mirar en tu compañero, no sé qué, algo va a venir. Y después finalmente uno tiene que estar abierto a que todo se va a transformar a lo largo de los días. Entonces hay un momento en que tú, de pronto viene una emoción y hay un día que no viene. Hay que respirar y de pronto viene 25 frases después. Y de pronto descubres ese día que llevas haciéndolo mal 15 días. Porque la emoción eran 25 frases después. Sí. No eran las 25 antes, cuando tú lo estrenaste, que estabas súper contento porque decías, guau, esto es genial. Y de pronto dices, no, era ahí. Y después ocurre otra cosa más y de pronto a lo mejor vuelves otra vez y es una frase antes. El caso es que primero tienes que confiar en que el cuerpo recuerde y va a venir algo. Y después, como en la vida, hay que dejarse llevar y dejarse saber que una función está viva y que se va a ir transformando un poco. Y que acaba como nos toca acabar con este acto, lamentablemente, porque aunque nos quedaríamos mucho más tiempo con vosotros, hay prisa, ¿verdad? Okay. Entonces, os quiero agradecer enormemente vuestra presencia aquí, perdona, me vas a tener que perdonar, pero cortamos aquí. Muchas gracias.